En estos días estuve pasando algo, una situación hace un mes, 2 meses casi, y como por ahí dicen, no se sale de una y uno como que se va metiendo a otra, y tuve que ir al médico y algo que pensé que no era tan grave había sido muy grave, y entonces me fui a orar después de lo que el médico me dijo, y el Señor me llevó una palabra que quiero compartirle en esta noche con usted, y sé que le va a bendecir. Así que dígale al vecino que está a su lado: prepárese para recibir palabra de Dios. Quiero que usted en esta noche podamos hablar de algo muy importante, y sé que le va a bendecir en gran medida. ¿Cuántos trajeron Biblia? Busque conmigo la palabra Colosenses capítulo 1 versículo 11, si usted es tan amable. Quiero que la leamos en palabra de Dios para todos. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 11. Además, el poder glorioso de Dios los fortalecerá. ¿Los qué? Los fortalecerá para que puedan resistir todo con paciencia. Yo dijera amén a esa palabra. Mire lo que dice esa palabra. Dice: además, el poder glorioso de Dios, ¿qué hace en nosotros? Nos fortalece. ¿Para qué, pastor? Para resistir. Diga conmigo: resistir. Esta palabra la he titulado resistentes. ¿Cuántos resistentes hay aquí? Si usted no es resistente, usted no va a aguantar. Repítale eso a 2 personas. Si usted no es resistente, usted no va a aguantar. Si usted no está hecho de buena madera, usted no va a aguantar. Si usted es debilucho, pues se va a rendir fácilmente. Porque diga conmigo: la vida es de resistencia. Dígalo de nuevo: la vida es de resistencia. Y me encanta lo que el Señor habla en su palabra. Dice: el poder glorioso de Dios, además el poder glorioso de Dios los fortalecerá para que puedan resistir todo. Diga conmigo: todo. ¿Cuántas cosas usted está pasando hoy en día? ¿Cuántas situaciones se le han presentado? Como que una, como que otra, como que la economía, como que la salud, como que los hijos, como que la pareja, como que el matrimonio. Pero la Biblia dice que Dios nos da el poder para fortalecernos y para poder resistir todo lo que venga a nuestra vida. Dígale al vecino: todo. Todo. ¿Y qué debemos resistir? Pues debemos resistir muchas cosas. Lo que Dios permite en nuestra vida, los ataques del enemigo que vienen de un lado, que vienen de otro. ¿Qué debemos resistir, pastor? Desiertos, valles de sombras y de muerte, pruebas. ¿Alguien aquí ha pasado pruebas? Pruebas. Todo tipo de situaciones, conflictos. Y dice la Biblia que ¿cómo debemos resistir? Diga, levanten la mano, ¿cuántos son pacientes aquí? Pues yo no la levanto porque yo no soy paciente. Me pasa una cosa y voy y le reclamo al Señor, me pasa otra y voy y le reclamo. Pero la Biblia dice que el Señor nos va a fortalecer para resistir todo. ¿Con qué? Con paciencia, con paciencia. Me gusta mucho esa palabra, resistir. Yo pienso que la palabra clave ahí es resistir. Y resistir es pararse firme y no dar lugar al enemigo, y no retroceder, y no bajar la guardia, y no dejar de poner las manos en el arado.
porque le tengo noticias. La vida es de pruebas, de luchas y de un adversario que quiere día tras día vernos comiendo polvo. Pero bendito Dios que Él nos da su poder. Bendito Dios que Él nos da su fuerza para seguir adelante. Entonces la vida se trata de resistir sin bajar la guardia, mantenerse firmes. ¿Cuántos aquí se han mantenido firmes? A pesar de una cosa, a pesar de otra, a pesar de ataques, pero si usted está aquí hoy es porque usted se ha mantenido firme. Y le damos gloria a Dios porque ha sido su mano que nos ha permitido resistir. El apóstol Pablo habla mucho de este tema. La carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses y parte de otras cartas las escribió en la cárcel. Y estas cartas hablan de y da un consejo sabio a la iglesia, y es: resistan con valor, no desmayen, no tiren la toalla. Y me encanta porque Efesios capítulo 6, desde el versículo 10, quiero que lo leemos y quiero que usted abra su Biblia porque usted lo ha leído muchas veces, pero el Señor me guiaba a esa palabra y quiero compartirla. Efesios capítulo 6, versículo 10, en versión Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Efesios 6, 10, Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Mire lo que dice, siga. ¿Sean qué? Fuertes. ¿Cuántos fuertes hay aquí? Mire lo que dice. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes. ¿Para poder mantenerse cómo? Firmes contra todas, diga conmigo, todas. Mire, contra todas las estrategias del diablo. El apóstol Pablo les dice: colóquense en la armadura de Dios para que puedan estar firmes. En Reina Valera dice: contra todas las acechanzas del diablo. Acá dice: contra todas las estrategias. Otra versión dice: contra todos los métodos del enemigo. Otra versión dice: contra todos los trucos del diablo. Otra dice: contra todas las artimañas del enemigo. Hay un león rugiente que está esperando para devorarnos. Hay un león rugiente que manda situaciones. ¿Cuántas cosas que han venido a su vida? No lo sé. Problemas por aquí, problemas por allá. Que tu economía, que tu esposo, que tu esposa, que la familia, que los hijos, que las deudas. Pero pastor, las deudas me las hice yo. Pero fue una artimaña del enemigo para que te metas ahí. Fue un truco, una estrategia del enemigo para verte sufrir, para verte preocupado, para verte angustiado. Entonces, en todos estos pasajes, la palabra central es resistir. Y yo oro en el nombre de Jesús para que usted resista frente a todo lo que viene de aquí en adelante. Yo no sé si usted recibe esa palabra. Pastor, pero no viene nada. Pues eso es lo que usted piensa, porque cada día los días se van complicando más. Nos estamos aproximando a la venida del Señor. ¿Y cuántos esperan eso? Pero para que el Señor venga, las cosas tienen que empeorar. Y usted y yo tenemos que resistir. Dígale a alguien: usted y yo tenemos que resistir. Ahora mire el versículo 12. Continúe, Juan. Mire el versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos, ¿qué? De los lugares
celestiales. Mire eso. Dice fuerzas poderosas. Señales esas dos palabras. Luchamos con fuerzas poderosas. Y note el plural, fuerzas. Fuerzas. Fuerzas que nos pueden estar manipulando, fuerzas que nos pueden estar controlando. Y luego dice fuerzas poderosas de este mundo y contra espíritus malignos. ¿Contra qué? Espíritus malignos. Fuerzas poderosas que controlan nuestra familia. Fuerzas poderosas que nos influencian a meternos en lo que no debemos. Fuerzas espirituales con las cuales debemos luchar día tras día en nuestra vida. Otra versión dice poderes de este mundo oscuro. Y eso suena como película. A mí me sonó como los Avengers. No, mire, ahí dice de este mundo, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Y otra versión dice fuerzas poderosas de este mundo oscuro. Pero esa es verdad, una verdad que usted y yo no debemos obviar. Estamos luchando contra fuerzas de oscuridad día tras día, que nos quieren manipular, fuerzas que nos quieren hacer retroceder, fuerzas que nos quieren hacer volver atrás, fuerzas que quieren que tú sigas en lo mismo de antes. Poderes, fuerzas, dice la Biblia, estrategias, métodos, trucos, artimañas que el enemigo usa. ¿Para qué, pastor? Para desestabilizarnos. El enemigo usa todo eso para desestabilizarte, para que te desanimes, para que no sigas adelante. Su único propósito es que tú y yo retrocedamos y volvamos atrás poco a poco. Pero yo oro para que eso no pase con usted. Yo oro para que usted no sea un debilucho, sino que usted resista, que sea usted resistente, que no vuelva atrás. El enemigo quiere ganar territorio en su vida. Por eso usted y yo no podemos bajar los brazos, así venga lo que venga. Pero pastor, yo soy siervo, pero pastor, yo le sirvo, pero pastor, esto no importa. No importa, porque hay fuerzas espirituales que no quieren vernos bien. Pero usted tiene que resistir. Dígale a alguien, usted tiene que resistir. Usted tiene que resistir. Resista. Resista. Entonces, la hermana Claudia Gómez, venga rápido. Entonces la hermana Claudia Gómez, súbase acá. Ella lo va a representar a usted. Quieta ahí. Ella lo va a representar a usted. Y de ahí para allá es su casa, ¿no? Y yo soy el diablo. Y yo soy el diablo. No. ¿El enemigo qué quiere hacer en su casa? Sí. Pero ¿qué es lo primero que tiene que hacer para matar, robar y destruir? Entrar. Lo que tiene que hacer es entrar. Pero usted tiene que resistirle al enemigo. Vuelvo a decirle, usted tiene que resistirle al enemigo. Entonces usted se para en la puerta. Estoy hablando de la oración. Se para en la puerta y todos los días ora y se mete con Dios y ayuna y la palabra y esto, y como que las cosas se complican más, y como que más problemas de salud, como que más problemas por aquí, por acá, y usted dice, no, mejor ya no sigo. No, usted tiene que seguir, porque es por su resistencia
resistencia, que el enemigo no ha podido hacer lo que ha querido con su casa, con sus hijos, con los suyos. Por su resistencia. Dígale a alguien, es por su resistencia. Es porque usted ha estado ahí. Y yo vengo a darle una palabra de ánimo. Cuando usted se resiste y cuando usted está ahí, a pesar de las lágrimas, a pesar de las cosas tan difíciles, usted va a ver respuestas en el nombre de Jesús. Pero la primera respuesta, pastor, ¿cuál es la primera respuesta? La primera respuesta es que el enemigo no ha podido hacer lo que ha querido en su casa. Porque el enemigo quiere entrar y entonces usted tiene que detener al enemigo, eso, pero duro. Entonces usted, no, o sea, ya porque estoy con la espalda, duro. Guapa esa muchacha. Mira eso. Dígale al vecino, resistencia. Ahora, nuestra lucha no es de fuerza humana, nuestra lucha es espiritual. Por eso la Biblia dice que nuestras armas son espirituales. Nuestras armas no son carnales. No es con su cantaleta, no es con... No, usted tranquila, usted es tranquilo, siga haciendo la tarea. Y entre más cosas vengan, usted más se para firme para que el enemigo no entre. Ya, gracias. Entonces, dígale a alguien, resista. Resista, no se rinda, no baje la guardia. No baje la guardia contra todas esas fuerzas que se levantan hacia nosotros. Versículo 13, mire lo que dice. Y me encanta cómo dice ahí. Por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto. Mire, a mí me gustan esas palabras que unen versículo con versículo. Dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. ¿Para poder qué? Resistir. Diga conmigo, resistir. Dice, póngase todas las piezas de la armadura para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Usted ha batallado y todavía sigue de pie, firme. Eso es una bendición para que podamos resistir en el día malo. Y después de resistir, y si usted ha seguido en pie, es porque usted ha resistido bien. Si usted está aquí es porque usted ha resistido, como los machos, ¿sí o no? Como los, mejor dicho. Y yo le profetizo que usted seguirá en pie y resistirá todo ataque del enemigo en su contra, en contra de su familia, en contra de sus hijos, en contra de su matrimonio. Usted resistirá en el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree? Pues por algo dice la Biblia en Santiago 4:7. ¿Se acuerda qué dice Santiago 4:7? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Qué lindo eso. Resistid al diablo. Resista al enemigo. Resistan, dice la Biblia. O sea, luche día tras día espiritualmente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El enemigo no huye cuando usted le grita fuera, no. Él huye cuando usted le resiste, cuando usted ya no sigue haciendo lo que él le dice, cuando usted ya no le da cabida en su casa. Efesios 6:24 dice, y no deis lugar al diablo. Dígale a alguien, no le dé lugar al diablo. No le dé lugar. Y cuando el apóstol Pablo escribe eso en Efesios 6, cuando dice no deis lugar al diablo, habla de muchas cosas.
¿Cómo usted le puede dar lugar al enemigo? De muchas maneras. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando usted dura con alguien bravo más de una semana, le está dando lugar al enemigo. Dice, ya no hurten, porque el pecado le da lugar al diablo. Ya no se mientan los unos a los otros, porque la mentira le da lugar al diablo. Y en vez de resistirlo, lo invita a pasar a la casa. Los que gritaban, ya no griten más, dice. Y si usted lee Efesios 6, desde el 20 en adelante, ahí le habla de cómo nosotros le damos lugar al enemigo. Dejad la ira, dice, dejad la amargura, dejad los celos, dejad la contienda. Y es fuerte porque cuando usted se aira, en vez de resistir al diablo, le está dando lugar, le está diciendo, pase, mijito, bienvenido a la casa. Cuando usted se pone bravo con el hermano, con el vecino por mucho tiempo, el diablo puede hacer y deshacer en su casa, pues usted no está resistiendo al diablo, usted le está dando lugar. Por eso el apóstol Pablo dijo, no le den lugar al diablo, más bien resistidle, resístanle. Y cuando usted sabe eso y entiende eso, entonces usted comienza a tener un cambio de vida en casa. Dice, no digas palabras maliciosas, malas palabras, dice Efesios, porque eso también le da lugar al diablo. Y luego decimos, pero ¿qué será que le está pasando esto a mis hijos? Pues usted le ha dado lugar al diablo. Pero ¿qué será que mi matrimonio? Pero ¿qué será que mi familia? Pero ¿qué será? Porque en vez de resistir al enemigo, le hemos dado lugar. Y ese es un problema. Entonces dice, resistir al diablo. Más bien resistámosle y no permitamos que él ande como perro por su casa. No. Ahora, ¿cómo resistimos? ¿Cómo resistimos, pastor? Y aquí empezamos. ¿Cómo resistimos frente a tantas cosas que nos suceden? ¿Cómo resistimos frente a todo lo que se viene en nuestra contra, en nuestra vida? Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, mire lo primero que usted tiene que hacer para resistir. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire lo que dice. Fortalezcanse en Dios. No fortalezcas en el gimnasio. No dice eso. No fortalezcas en haciendo spinning o atletismo y fortalecen su cuerpo para pelear bien. No. Dice, fortalezcasen en el Señor. Y luego dice, y en el poder de su fuerza. ¿De cuál fuerza? ¿De cuál fuerza? Del Señor. El poder de Dios es lo más importante en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder resistir todo aquello que viene a nuestras vidas. Es imposible resistir en nuestra fuerza. Imposible. Usted no puede. Alguien me decía, pastor, pero ¿cómo perdono? Yo no he podido. No, porque es imposible hacerlo en nuestro poder, en nuestra fuerza. Nuestra fuerza, nuestro poder es limitado, pero la fuerza y el poder de Dios es sobrenatural. Por eso el apóstol Pablo dice, para poder resistir frente a tantas cosas que te suceden en la vida, tú necesitas el poder y la fuerza de Dios. Usted y yo necesitamos de esa fuerza, porque nuestra fuerza es limitada, pero en el poder de su fuerza sí lo vamos a poder lograr. En el poder de su fuerza usted sí va a poder cambiar. En el poder de su fuerza usted sí va a poder tener paciencia. En el poder de su fuerza usted sí va a poder hacer. Pero en nuestra fuerza es imposible. Imposible. Salmo 105, 4, en palabra de Dios para todos, mire lo que dice.
Salmo 105:4, en palabra de Dios para todos, dice así: busquen, ¿qué dice? Hablámoslo juntos. ¿Qué dice? Busquen fortaleza en el Señor. Recurran siempre a su ayuda. ¿Recurran cuándo? Siempre. Qué bonito eso. Busquen fortaleza en el Señor. Nueva Traducción Viviente, en el mismo versículo. Mire lo que dice. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente, en todo momento. ¿Cómo nos fortalecemos en su fuerza, pastor? En primer lugar, reconociendo que en nuestras fuerzas no podemos. Dígale a alguien: en sus fuerzas usted no puede. Imposible. En sus fuerzas usted no puede soportar. En sus fuerzas usted no puede resistir. En sus fuerzas usted no puede perdonar. En sus fuerzas usted no puede hacer nada, porque somos limitados. Y cuando usted entiende esto, que es en las fuerzas de Dios, entonces usted comienza a buscarlo todos los días. Comienza a buscarlo continuamente. Entonces usted madruga porque sabe que durante el día usted va a tener tentaciones. Y entonces usted sabe que usted solo no va a poder resistir a la tentación, que en sus fuerzas no va a poder decir no a los amigotes, que en sus fuerzas no va a poder decir no a esas propuestas indecentes que le hacen. Cuando usted es consciente de eso, que en sus fuerzas usted no puede hacer nada, entonces ahí es cuando usted busca a Dios continuamente, en todo momento. El problema es que nosotros no tengamos la humildad para decir: cierto, yo en mis fuerzas no puedo. Hay muchas personas que han tratado de cambiar en sus fuerzas y cambian por un tiempo, pero luego siguen en lo mismo, porque en nuestras fuerzas siempre terminaremos igual. Pero en las fuerzas de Dios hay cambios duraderos en el tiempo, y eso es importante. Por eso lo buscamos, debemos buscarlo todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Sigamos, versículo 14, en Efesios 6, versículo 14. Mire lo que dice ese versículo. Versículo 14. Mire la primera parte, léala. Defiendan su posición. ¿Defiendan qué? Su posición. Le pregunto: ¿cuánto usted ha avanzado en Dios? ¿Cuánto usted ha avanzado en Cristo? ¿Cuánto usted ha avanzado en su vida espiritual? Y Pablo le está diciendo: defiendan su posición. O sea, el enemigo está tratando de que usted no siga avanzando. Y Pablo está diciendo: defiende tu posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Mire eso. Cuando estamos orando y usamos este pasaje bíblico de la armadura de Dios, esto no habla de algo físico, esto habla de algo espiritual. No es que usted va a decir: me pongo el cinturón de la verdad, me pongo la coraza de justicia. No, me pongo el yelmo. No, eso es espiritual. La enseñanza que el apóstol Pablo aquí nos da es muy profunda y no quiero centrarme en eso, pero es demasiado profunda. Cuando la Biblia dice: defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, mire lo que dice en Reina Valera. Mire el Reina Valera, ese mismo versículo.
Pónganse el cinturón de la verdad y protéjase con la coraza de una vida recta. Mire eso. En otra versión dice: ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Ceñidos vuestros lomos. ¿Cuáles son los lomos? ¿Ah? ¿Cuáles son los lomos? A ver, véndame 5,000 del lomo, decimos, y ni sabemos de dónde es eso. Pero ¿cuáles son los lomos? La verdad es esta parte, ¿no? Esto de aquí, sí, esto. Estuve averiguando cuando dice la Biblia: cíñanse vuestros lomos con la verdad. Hoy me iba a colocar una túnica, pero me olvidé. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, ceñirse los lomos, es que en aquel entonces los hombres andaban con túnica, ¿verdad? Y cuando había guerra, ellos no podían irse a pelear así con la túnica. Pues imagínese usted con falda corriendo, pues por ahí queda tirado y no puede hacer nada. Entonces el capitán les decía: cíñanse en los lomos y tomen la espada. ¿Y qué era ceñirse los lomos? Ceñirse los lomos era levantarse la túnica hasta aquí, amarrarse aquí, luego para acá el otro pedazo, y por debajo, eso era ceñirse los lomos. Entonces se ceñían la túnica de tal manera que quedaba como pantaloneta. Y entonces antes de ir a la batalla se ceñían ¿la qué es? La túnica, y ahí sí, se colocaban el cinturón y ahí la espada. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que usted y yo todos los días debemos estar listos y preparados para salir a pelear contra el enemigo. Usted no puede por un día tomarse vacaciones espirituales. Usted no puede decir: no, pues es que salí a vacaciones y ahora pues ya no oro, ya no ayuno, ya nada. Está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo: hey, estad firmes, ceñidos vuestros lomos, estás listo para la batalla todos los días, pues tu batalla y mi batalla es de todos los días. Y todos los días usted debe estar preparado. Todos los días usted debe estar listo. Y esa es una verdad con la cual debemos vivir los cristianos. Cada día usted debe prepararse para enfrentar un desafío. Cada día usted debe prepararse para enfrentar huestes espirituales de maldad, principados, potestades, que hacen planes en contra suyo, que hacen planes en contra de su familia, que hacen planes en contra de sus hijos. Pero si usted está listo y preparado, el enemigo no tiene poder en nuestras vidas. Si estamos listos, ¿cuántos listos están aquí? Estar listos para movernos rápidamente. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos ¿con qué? ¿Dónde se lleva la espada? En el cinturón. Ahí se la lleva. Y ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? ¿Con qué? Diga: coraza de justicia. ¿Qué es eso, pastor? Le estoy hablando de cómo estar firmes, cómo resistir. Primero, estar ceñidos los lomos, listos en todo momento, prestos para batallar. Lo otro dice: y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? ¿Qué era la coraza? ¿Qué era una coraza en el tiempo de los soldados? La coraza es una malla, ¿no?, que iba por todo esto, ¿verdad? ¿Qué protegía la coraza? La coraza protegía los órganos más importantes: el corazón, todo esto por aquí, el hígado, los riñones, los pulmones. O sea, la coraza protegía las partes más importantes del soldado, todos los órganos del tórax. Asimismo, cuando andamos
de manera justa. La Biblia dice coraza de justicia. Está hablando de que usted y yo debemos aprender a andar en la justicia de Dios. O sea, debemos de andar bien en esta vida, como Dios quiere que andemos. ¿Qué es andar en la justicia de Dios? ¿Qué es andar en la justicia de Dios? En obediencia. ¿Qué más? Tantas cosas. ¿Qué es andar en la justicia de Dios? 1, retraer nuestra mano de la maldad, ya no hacer lo que hacíamos antes. 2, andar en sus mandamientos, en obediencia. 3, permanecer fieles a Dios, agradándole en todo. ¿Cuántos agradan a Dios en todo? 4, andar en la justicia de Dios es apartarnos del pecado y volvernos a Dios con todo el corazón. Eso es vestirse con la coraza de justicia. Y cuando usted se viste con ello, no hay nada que pueda tocar su vida. Cuando usted se viste con ello, el enemigo no tiene lugar en su familia. Pero si usted no se viste con la coraza de justicia y todavía anda en mentiras, todavía anda haciendo lo que no debe hacer, todavía anda en desobediencia a la palabra, todavía anda en tantas cosas, entonces el enemigo tiene toda la legalidad de venir hacia nosotros. Versículo 15, vamos corriendo para terminar. Versículo 15 dice: ¿y calzados? ¿Y calzados qué? Los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuál fue la primera? ¿La primera cuál fue? El cinturón de la verdad. El segundo, la coraza de justicia. El tercero, el calzado, las chanclas, pues. Chanclas, o cómo se dice. ¿Ah? O sea, el tercer elemento de la armadura de Dios para poder resistir es el calzado. ¿Qué me habla el Señor con eso? ¿Qué me está hablando? Me habla del compromiso de sus hijos para con Dios. ¿Cuántos aquí están comprometidos con Dios? Del compromiso suyo y mío con el evangelio del reino, con predicar su palabra. Cuando usted realmente está calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, no importa lo que está pasando a su alrededor. ¿Que pasó esto? Usted sigue haciendo la tarea que le encomendó el Señor. ¿Que le pasó lo otro? Usted sigue adelante sirviendo. Usted sigue adelante por acá. Usted sigue adelante con los niños. Usted sigue adelante porque usted sabe que así se resiste al diablo. ¿Por qué, pastor? Porque cuando el enemigo viene y una cosa por acá y otra cosa por acá, lo primero que quiere hacer el cristiano es quitarse las sandalias del apresto del evangelio. Y ese es el peor error. ¿Y por qué me deja el liderazgo? ¿Y por qué ya no va a servir en los grupos? No, pastor, es que no sabe por lo que estoy pasando. Usted cayó en la trampa del enemigo. Usted cayó en las artimañas del diablo. Dígale a alguien: tenga cuidado. ¿Cayó? Dígale: ¿cayó? ¿Cayó? Y ese es un problema grave, muy grave, porque eso está pasando en este tiempo. Las artimañas del enemigo, con tanta cosa que trae al cristiano, lo primero que hace el cristiano es ¿qué? Sacarse. Ay, no me puedo desamarrar. Sacarse los zapatos para no seguirle caminando a Dios, para no seguir yendo a buscar al perdido. Pero cuando alguien entiende esto, cuando el enemigo viene y por acá una cosa, por acá otra, por acá otra, por acá otra, él sabe: listo, tengo tribulaciones, pero eso es muy aparte. Yo sigo en mi llamado con Dios. Yo sigo adelante en mis grupos. Yo sigo adelante con mis niños. Yo sigo adelante extendiendo el reino, porque a eso me llamó Dios, independientemente de lo que el diablo esté haciendo en su casa.
de lo que el enemigo esté haciendo en su familia. Diga conmigo: compromiso. Cálcese los pies. Yo no sé si alguien aquí aún no se ha calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Yo no sé si alguien aquí todavía no se ha colocado las sandalias para ir a predicar, para ir a hablar, para ir. No, pastor, yo solo vengo a la iglesia. Pero es necesario que se coloque ya el calzado para hacer la tarea. Nadie dice amén. Ese silencio. Ese silencio. Sigamos, versículo 16. Me encanta esa frase, vea. Sobre todo. ¿Sobre qué? Sobre todo. O sea, sobre todo, tomen el escudo de la fe. ¿Tomen qué? ¿Y cuál es el escudo de la fe? ¿Cuál es el escudo de la fe? No, ¿quién le dijo que era la palabra? ¿Cuál es el escudo de la fe? Pues la fe. Pues la fe. El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Le tengo noticias: el enemigo te lanza dardos. Vuelvo a decirles: el enemigo te lanza dardos. No, no puedes. Nadie te quiere. No vales nada. En esa iglesia no te valoran. En esa iglesia da. Y si usted no tiene la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, usted va a quedar en el piso. Pero bendito Dios que nosotros estamos llenos de fe. El enemigo viene y me dice: hay pastores mejores que tú. Esa iglesia chiquita, llena de viejitos. Pero yo me lleno de fe. ¿Pero yo me lleno de qué? De fe. Y yo no caigo en sus artimañas. Voy a la oración y comienzo a profetizar la palabra. Porque si yo escuchara y me dejara llevar por los dardos de fuego del enemigo, hace ratos que hubiera renunciado. Hace ratos que hubiera tirado la toalla. Pero bendito Dios por el escudo de la fe, que nos mantiene, que nos sostiene, a pesar de todos los inconvenientes que usted tiene, a pesar de todas las batallas que usted tiene, a pesar de todas las luchas, a pesar de todas las habladurías, a pesar de todos los chismes que le han inventado. Pero usted permanece por la fe. La fe nos tiene aquí hoy. La fe en Cristo Jesús nos tiene aquí hoy. Porque la fe es la que nos permite estar en pie. Pues la fe es la convicción de lo que se espera. ¿Qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el enemigo le dice a usted esto. Yo le digo: pero esto va a pasar. El enemigo dice: ya no sirves para nada. Yo le digo: pero voy a servir. Dios me va a sanar. Con la fe podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el enemigo hasta usa las noticias, hasta usa a los hermanos, hasta usa a tu misma familia para lanzarte dardos. Y de ti depende si lo recibes. ¿Para qué lo hace? Para que te rindas. Los lanza a tu mente para que creas mentiras. Pero la fe apaga los dardos del enemigo. Los apaga. ¿Cuántos van a tomar el escudo de la fe? ¿Cuántos en esta noche toman el escudo de la fe? El enemigo te ha dicho: nunca te vas a sanar. Pero la fe le dice: por las llagas de Cristo yo soy sano. El enemigo te dice: tus hijos nunca van a llegar. Pero la palabra dice
yo y mi casa serviremos al Señor. Apague los dardos de fuego del maligno. Ya no le haga caso. Apague esos dardos de una vez. Sigamos, ya voy terminando. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y tomad qué? ¿Qué es yelmo? ¿Qué es yelmo? Un casco. Ese es un yelmo, un casco que lo cubre todo. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Cuál es la enseñanza espiritual que el apóstol Pablo quería darnos? El yelmo de la salvación solamente le permite ver por un huequito. ¿Sí? ¿Usted ha visto esas cosas que le colocan a los caballos? ¿Sí? ¿Se ha visto o no? Ah, no, pues yo soy el campesino. ¿Ah? Le colocan aquí, ¿no? Si alguna vez usted tiene la oportunidad de colocarse un yelmo de la salvación, un yelmo solamente usted puede ver al frente. O sea, usted no puede ver para acá porque aquí lo tapa. Solamente al frente. Pastor, ¿y cuál es el mensaje? El yelmo de la salvación nos enseña que para poder resistir a los ataques del enemigo, usted debe estar concentrado en la meta, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso nos enseña su palabra. Concentrados en la meta, concentrados ¿Usted será que con el yelmo de la salvación puede voltear dentro del casco la cabeza para ver para atrás? Por eso el apóstol Pablo dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. De esa manera aprendemos a resistir al diablo, mirando hacia adelante. Deje de pensar en lo que no pudo, deje de pensar en lo que no pudo ser, deje de pensar en lo que fue, y mejor concéntrese en lo que está adelante. Porque yo le tengo noticias: si usted sigue resistiendo y sigue ahí pegada a Dios, le tengo noticias que para adelante vienen bendiciones para su casa y para los suyos. Muchas bendiciones. Concentrados en la meta, imitando a Cristo para alcanzar el objetivo de la salvación suya y de toda su casa. ¿Dice amén? Porque sin el yelmo, imagínense un soldado que vaya sin el yelmo a la batalla. Recibe golpes y lo va a distraer, lo va a atontar y se va a perder. ¿Se imagina un palazo en la cabeza a un soldado que ya no sepa de qué ejército es? Claro, el yelmo es importante para que usted no reciba los ataques del enemigo y lo distraigan y lo emboben en otras cosas. El yelmo es para que usted esté concentrado en lo que tiene que concentrarse. Por eso decía el apóstol Pablo: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y yo le doy gracias a Dios que si usted está aquí hoy, es porque usted está concentrado en lo que debe estar concentrado. Y en este diciembre que viene usted debe estar concentrado en lo que debe estar concentrado, en su salvación y la salvación de su familia. Dígale a alguien: no se distraiga. No se distraiga con nada. No es que vienen unos primos de España, pues si me toca tomar. Es que vienen a los 20 años, pastor. Así me salía alguien hace años. Es que vienen hace 20, pues y ahora sí. ¿Y qué tal se muera borracho? ¿Sí o no? No, concéntrese, concentradito. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada. ¿Y la espada de qué? Del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire de lindo eso. O sea, el apóstol Pablo nos habla de una armadura espiritual con la cual usted puede estar firme. ¿Cómo puede estar? Firme.
Pero si usted dice, me coloco la armadura de Dios, y sigue borracho y sigue mintiendo, ¿cuál armadura? No hay ninguna. ¿Y la espada de qué? ¿Para qué sirve una espada? ¿Para qué sirve una espada? Bueno, para defenderse, para pelear, para matar, para cortar. Dígame si no. Dice, y la espada del Espíritu. Es necesario usar la espada. ¿Con el fin de qué? Con el fin de defendernos. ¿De qué? De las acechanzas del diablo. Pero hay algo que usted debe aprender, y es aprenderla a usar. ¿Aprender a qué? A usarla. Un soldado romano recibía desde niño un rígido entrenamiento para poder manejar bien la espada. Y usted pretende usar bien la espada leyendo un versículo al día. Para que la espada del Espíritu sea efectiva en contra de las acechanzas del diablo, nosotros debemos sacarle filo todos los días. Vuelvo a decirle eso. Usted tiene que sacarle filo a su espada, y tiene que meditar en su palabra. Jesús tenía muy bien afilada la espada, ¿se acuerda? Cuando se fue al desierto. ¿Y Jesús resistió en el desierto? Sí. Lo bautizaron, y en vez de hacer la fiesta bailable celebrando el bautizo, no. ¿Qué pasó? ¿Dónde lo llevaron? Al desierto. ¿Y allá él resistió al diablo? ¿Cómo? No solo con eso, con toda la armadura. Con toda la armadura. Pero usaba la palabra y la tenía bien afiladita. Escrito está, escrito está. La mejor guerra espiritual que puede haber en la vida del cristiano es colocarse esta armadura de Dios todos los días, andar bien con Dios, usar bien la palabra, obedecerla, y el diablo va a huir de usted, de su casa y de los suyos. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Entonces es necesario aprender a usar la espada. Aprenda a usar la espada. ¿Cuántos creen que necesitamos resistir en este tiempo? No desmaye. Y voy a terminar con un versículo bíblico, pero para eso quiero que se coloque sobre sus pies en esta tarde ya. Quiero que leamos juntos, mire. Mire la Biblia, Isaías capítulo 54, versículo 17, nueva traducción viviente primero. Isaías 54, 17, nueva traducción viviente. Dice así: a ver. No, esa no es. Búscame el versículo. Ya, así es. Dice: no tendrá éxito ningún arma que se fabrique para hacerte daño. A ver, vuelvo a decir eso. No tendrá éxito ningún arma que se fabrique para hacerte daño. Alguien debe recibir esa palabra. Palabra de Dios para todos, el mismo versículo. Mire, a mí me encantó cómo hace entender esa palabra. No prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Ningún arma. Siga, Dios habla hoy. Esta es mi favorita. Dios habla hoy.
Pero nadie, diga conmigo nadie. Mire lo que dice, pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Mire eso. Ahora bien, en Reina Valera dice, mire Reina Valera, ningún arma forjada contra ti, vuelvo de nuevo, ningún arma forjada contra ti, escuche esto, no dice que no van a ser armas, no, dice ningún arma forjada, o sea que sí se van a forjar armas contra ti. El enemigo forja armas pensando en dañar a tus hijos. El enemigo forja armas pensando en dañar tu matrimonio. Pero la Biblia dice, ningún arma forjada contra ti. ¿Contra quién? Contra aquel que se ha colocado la armadura de Dios. Contra aquel que camina bien. Contra aquel que resiste. El enemigo solamente viene a hacerte dar susto. Pero usted no olvide esta palabra. Ningún arma que se ha forjado contra mí, que se ha forjado en contra de mis hijos, que se ha forjado en contra de mi familia, prosperará en el nombre de Jesús. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que resista, porque ningún arma que el enemigo y ningún plan que el enemigo ha planeado en contra suya va a tener un fin bueno. Eso va a caer en el nombre de Jesús. Eso va a caer en el nombre de Jesús. Toda arma forjada en contra de la iglesia, toda arma forjada en contra del liderazgo de esta iglesia, toda arma forjada en contra de los niños de esta iglesia, toda arma forjada en contra de la economía de esta iglesia, prosperará en el nombre de Jesús. Pues el Señor nos defiende, nos ayuda, nos levanta. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Y quédese ahí paradito, que si le duelen los pies es porque el Señor le está sanando. Deuteronomio 20, del 1 al 4. Deuteronomio 20, del 1 al 4. Dice así: cuando salgas a la guerra, ¿cuándo qué? O sea, aquí hay algo especial. Usted sí tiene que salir a la guerra. Dígale al vecino, usted tiene que salir a la guerra. O sea, tiene que salir. Porque algunos van a decir, no, pero no. Cuando salgas a la guerra, ¿cuántos ya están en guerra? Y el enemigo viene por aquí, viene por allá y nos ataca en tantas formas. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, o sea, son hartos. Si vieres caballos y carros del enemigo y un pueblo más grande que tú, o sea, tantas cosas que vienen a su vida, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Siga, espérenme, siga, no aplaudo, ahorita aplaude durísimo. Y cuando os acerquéis para combatir, dígale al vecino, usted tiene que ir a la guerra y tiene que acercarse a combatir. O sea, mire esto, usted tiene que salir a la guerra y tiene que acercarse a combatir aunque tenga miedo. Pero resista, con miedo pero resista, con miedo pero resista. Dice, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y hoy me vengo a poner en pie en esta casa, como sacerdote de esta casa. Si usted me recibe como sacerdote, va a recibir esta palabra. Siga versículo 3. Y les dirá: oye, brisas, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón,
no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Siga. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros, en el nombre de Jesús. Le digo algo en esta noche. No solo Dios va con nosotros, sino que Dios va en nosotros. Y tenemos la fuerza de Dios para resistir y no desmayar, para resistir y no volver atrás, para resistir y seguir adelante. Yo no sé si alguien recibe esa palabra en esta noche. Vamos a orar. El Señor pelea por nosotros. Dígale: Señor, gracias. Y cuando el Señor me hablaba en esta palabra, cuando Él me decía: yo peleo por ti, no es que Él está peleando físicamente de nosotros, es que Él está dentro de nosotros, peleando con nosotros día tras día. No sé cuántas cosas se han levantado en tu vida, pero el Señor te dice: resiste, resiste, no desmayes, sigue adelante. Resiste, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te doy las fuerzas para que sigas. En tus fuerzas no has podido. Yo le decía al Señor: pero Señor, ¿por qué tanta cosa? No acabo de salir de esto y ya esto otro. Pero el Señor decía: muchos son los que se levantan contra ti. Muchos son los que se levantan contra ti. Pero que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, pues el Señor pelea contigo. El Señor te da las fuerzas para seguir. Descansa en Dios en esta noche. Descansa en Él. Aquel que se ha sentido sin fuerzas, que ha llegado al límite, aquel que ha sentido y ha dicho: ya no doy más, Señor. Y el Señor te dice: ahí es donde te quiero ver. Cuando ya no das más en tus fuerzas, ahí empiezo yo en las mías. Levanta tus manos en esta noche y dile: Señor, deme de su fuerza, porque en mis fuerzas no puedo. En mis fuerzas no puedo resistir tantos dardos del enemigo, tantas mentiras que me ha hecho creer. En mis fuerzas no puedo, Señor. Sea humilde en esta noche y dígale: lo he intentado todo en mis fuerzas, pero hoy pido de tu fuerza, pues es su fuerza la que nos levanta. Por eso dijo el salmista: Jehová es la fortaleza de mi vida. No he de atemorizarme. Ya no tendré temor, Señor, pues hay una fuerza más grande que la mía dentro de mí. Y yo oro por cada familia que está aquí, por cada personita que han venido ataques desde tantos lugares. Y como que han dicho: Señor, pero ¿por qué tanta cosa? ¿Pero por qué tanto ataque? Porque el Señor se quiere glorificar en ti. Porque Él quiere que mires que es su fuerza la que te va a levantar. Tan solo nosotros debemos colocarnos la armadura y empezar a caminar como Él quiere que caminemos. Señor, ayúdenos para poder resistir, ser resistentes, no débiles, Señor. Resistentes en Dios para poder seguir. Por eso su palabra dice: el que coloque la mano en el arado no vuelva atrás, siga adelante. Por eso el Señor le dijo a la esposa de Lot: no voltees a ver hacia atrás, sigue adelante, resiste, resiste la tentación de volver a ver, resiste la tentación, sigue adelante.
porque mis planes son de bien y no de mal para ti, para los tuyos, para tu casa, para tu familia. El Señor te dice: resiste, resiste, resiste.